Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom, esta bendita tarde que nos va a llevar al Mishkan en el tiempo, al santuario en el tiempo que es el bendito Shabbat, y que ha amanecido aquí lloviendo este viernes, ha amanecido lloviznando, pero un día precioso, aún lloviznando y todo, y aunque tienes que hacer recados y vas salpiqueándote en los ojos por la llovizna, ¿verdad? Pero a mí me encantan, ya saben que me encantan todos los días los soleados, los lluviosos, los nublados y todos. Vamos, yo sería igual de feliz climáticamente en Londres con la neblina constante que en América con el sol radiante o en Asia, que es peor todavía, ¿verdad? Zonas de sol, zonas costeras me gustan, las zonas montañosas me gusta el planeta Tierra, me gusta estar vivo. Bueno, pues vamos con Proverbios 18 hoy, que es dar es abrirse. Vamos a ver el verso que habla de esto, que aquí se traduce como regalo, creo, pero que el concepto que deja claro es dar es abrirse. Y es un concepto muy rico porque lo vamos a ver que en pleno conflicto por el territorio, ahora más que nunca, cuando hay una guerra muy cacareada al día de hoy, y muy radiada, muy comunicada, pues todavía a estas alturas del siglo XXI se deja claro todavía por mor de esa cuestión de que es una lucha por territorio, ¿verdad? Pero cuando todo es una lucha por territorio, bueno, pues al final el territorio lo ganas dando, porque das y te abres, y al abrirte aumentas, ensanchas el campamento. Entonces eso es una bendición de entender. Saben ustedes que hacemos compilación de los puntos que nos han llamado la atención en esta semana o vivencias y que nos han llevado a reflexionar, ¿verdad? Una de ellas es que en estas fechas previas fue nuestro aniversario el día 31 de octubre. Gracias por sus felicitaciones, que sé que ahora nos están felicitando. Y entonces fui a comprarle un vestidito a mi mujer y de paso me compré yo unos tejanos, unos vaqueros también, porque fíjense ustedes que aquí con la izquierda si la cojo, life is a sweet, que es la vida es dulce, ¿verdad? Así que si la vida es dulce, pues hay que saborearla. Y entonces fui a comprar ese vestidito que me gustó viéndolo en el escaparate cuando pasé por ahí, a un comercio católico. Aten ustedes cabos que es comercio católico y decían en el comercio que ellos solo tenían producto nacional, producto español. Aten ustedes cabos, católico igual a nacionalismo. Pero no encaja si lo miran etimológicamente porque católico es universal. Católico debería ser lo universal, no lo nacional. Pero bueno, esos son contradicciones del sistema, ¿verdad? El punto es que voy allí y cuando estoy cambiándome, probándome los tejanos, oigo las conversaciones que se traían allí. Yo entro a la tienda y había como 3 o 4 dependientes en el mostrador, 3 o 4 pasmarotes, porque la gente tampoco entra mucho en esa tienda porque tampoco es muy amplia. La tienda tiene calidad, pero no entran en tropel porque la tienda no es muy amplia y sin embargo hay 3 o 4 para atender a la persona que entre. Entonces, tienen una conversación mientras yo me estoy cambiando que es, válgame Dios, que es el Real Madrid. Católicos, nacionalistas y Real Madrid. Ya tenemos 3 ingredientes. Entonces digo, yo mientras me cambiaba los pantalones, digo, pero vamos a ver, este comercio con esta gente, ¿cuántas veces y cuántas conversaciones girarán en torno al Real Madrid? Y entonces digo, todas. Se dan casos que la gente que vive tras un mostrador en una barra de un bar o de una tienda, como es este caso, una tienda de ropa, pues no saben nada del exterior. Y un bar, al fin y al cabo, cuando la gente entra y le cuenta sus cosas, con un bar te empapas de las cosas y muchas veces es una radiografía social perfecta. Pero díganme ustedes, ese comercio católico con los cuadros de escayolas, de Cristos ahí en retratos de escayola,
y hablando del Madrid todo el tiempo. Todas sus conversaciones girarían, las pocas conversaciones que tendrían entre ellos, entre los trabajadores, serían alrededor de qué cosa, del Real Madrid. Conocimiento del mundo, nulo, totalmente. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque digo, pero esta generación que tenían todos 50, 60 años, 45 o así, el más joven, y digo, pero esta generación no sabe nada del mundo, ni le interesa. ¿Por qué? Porque son burbujas, porque son encierros mentales en los que no les interesa nada del exterior. Entonces, para el católico, para este tipo de católico y este tipo de generación, lo que no es católico no les interesa para nada. Claro, un mundo cada vez más reducido, al final las conversaciones son del Real Madrid y conversaciones trascendentales, ninguna. Y luego aparte, otra reflexión, ese tipo de gente, ese tipo, que por cierto, es una clase, la clase comercial. Con la clase comercial, fíjense ustedes cómo es la cosa. Con la clase comercial, las personas como yo apenas se han rozado, y cuando se han rozado, la clase comercial, pues le interesa que le bailes el agua y que le cantes flamenco, si eres gitano, pero no que compitas con ellos para nada. Entonces, con la clase comercial, prácticamente que no me he codeado yo en mi vida, y no porque falten los comercios aquí, ¿verdad? Sino porque es una clase en sí misma cerrada, católica, madridista. Entonces, es una cerrazón en todos los sentidos. Y luego otra cosa que se da, que es que son la mayoría de esa generación de baby boom, la clase comercial, católica, madridista y baby boom. Y baby boom, saben ustedes que es esa generación que vive mejor que los padres y también que los hijos, por lo tanto están endiosados. Pero esa generación y ese comercio de gentes ahí como pasmarotes que no tienen conversación de nada, ni saben comunicarse, ni saben hablar con la gente, ni siquiera, ¿verdad? Porque un taxista te habla, alguien que está en un bar te habla, pero ese comercio ultracatólico con esos cuadros ultracatólicos ahí colgados no saben hablar de nada, saben hablar del Madrid. Y otra cosa que me llama la atención, como les decía, sin prolongarlo más, esos baby boom no tienen body control. No tienen body control. Eso es otra cosa que me llama profundamente la atención de esa generación. Porque en estos días que he tenido que hacer recados por ahí, veo a baby boom de estas generaciones de comerciantes y demás, que salen a andar por la mañanita temprano y se recogen con su pelo ya cano, ¿verdad? Con sus pantalones mal colocados y sus zapatillas peor todavía. Y luego no tienen body control, porque son gente que no tiene compensación en el cuerpo, no saben dirigir su propio cuerpo, no tienen body control, no tienen control de su propio cuerpo. Son arrítmicos totalmente, esa generación. Están alertados. Ahora, ¿por qué están alertados? Pues porque son comunidades cerradas, ni más ni menos. Ahora, doctrina, vamos a una doctrina que es contradictoria y una doctrina, pero que es interesante de ver, que es que vi a un colombiano que decía, suelen coincidir los colombianos en doctrina en ser muy excéntricos. De verdad que yo he visto gente colombiana dar doctrinas muy excéntricas, pero este pues es un señor ya pues de esa generación precisamente que hemos hablado antes, y decía que el diluvio actuó en el planeta Tierra como limpialepras. O sea, se limpió la lepra del mundo, era él lo interpreta así, era tan abundante la lepra que había cubierto totalmente la piel de blanco, y cuando la herida cubría totalmente, la lepra cubría totalmente la piel, entonces se daba ya por sano. Y él lo intentaba aplicar al planeta Tierra. Y entonces decía que el diluvio actuó para que la Tierra se presentara ya limpia de pecado después del diluvio. O sea que el diluvio actuó de tevilá, de bautismo.
Esa es la explicación que da este señor y es profundamente ambigua y sin sentido, porque de la lepra no se dice nada, en Bereshit, en el Génesis, y se empieza a hablar de la lepra en la Torá, mucho después ya del diluvio. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces es interesante de escuchar, pero no tiene para nada paralelo histórico bíblico. Entonces se ponen a decir majaderías que no tienen base bíblica. Bueno, entonces también queremos hablar de que ahora pues está muy de moda otra vez, de nuevo, esto es cíclico, esto es otra doctrina o pensamiento cíclico, que es que están predicando otra vez que les va a explotar la bomba en Irán, que se la van a intentar enviar a Israel desde Irán, pero les va a explotar en el territorio iraní. Esto lo están diciendo desde los tiempos de David Diamond hace 10 o 15 años. Había una cantante fornicaria que defendía las canciones fornicarias, que ahora se pueden entender mejor como fornicarias, porque ahora nuestra generación es la que está en el mundo, nuestra generación es la que tiene, la que está cogiendo preponderancia en el mundo. Anteriormente, letras fornicarias como esta Rafaela Carrà, que decía, sin amantes esta vida es infernal, que cantaba, ¿verdad? Pues no se podía saber y quedaba en el limbo de las cosas y no se llamaba las cosas por su nombre. Pero hoy se puede decir claramente que eran letras de fornicaria, ¿verdad? Bueno, pues el punto es este, ¿no? Aparte de lo de Rafaela Carrà, que ya está muerta y enterrada. Lo de Irán, que le va a explotar, pero esto coinciden, ¿cómo pueden coincidir en profetizar lo mismo gentes que tienen doctrinas opuestas? Es mi pregunta. Porque David Diamond esto lo dijo hace 15 años y ahora esto se vuelve a decir con gente que insulta o que castiga a David Diamond doctrinalmente porque se pone equipa a David Diamond pero no celebra Shabbat, que es el único judío en el mundo que no celebra Shabbat. Pero con doctrinas opuestas, entonces, ¿cómo pueden profetizar lo mismo? Es mi pregunta, es mi pregunta. Bueno, y ahora sí, un pensamiento más, digamos, que nos lleva a sosiego, que nos lleva a elevación de espíritu. Una reflexión, que es que hay aves que duermen a una pierna, o mejor dicho, a una pata. Pero digo pierna porque de ahí viene la frase a pierna suelta. ¿Qué es dormir a pierna suelta? Pues yo creo que sería dormir como las aves, que duermen a una pata. ¿Apoyados en qué? Apoyados en el viento. ¿Qué es el viento? El Ruach, el espíritu que hace la diferencia. Ese es el Ruach HaKodesh, ese es el espíritu de santidad. En especial el flamenco. Aves como el flamenco y aves también pequeñitas, que las he estado viendo en esta semana, que yo pongo música de fondo a veces para relajarme y paisajes y todo eso, cuando estoy estudiando, y el ave se posa solamente en una patita y se deja caer sobre el viento y entonces el viento la mece y compensa su peso. Es decir, el ave descansa en el Ruach, descansa en el viento. Así deberíamos obrar nosotros, descansando en el viento. Entonces es cuando podríamos, ¿qué cosa? Cuando podríamos dormir a pierna suelta, descansando en el Ruach, en el espíritu que hace la diferencia. Y luego ya una última cosa, antes de entrar en Proverbios 18, dar es abrirse, que es que en estas fechas hemos tenido Halloween. Yo se lo dije a mi esposa, hay gente que habla en contra y hay gente que habla en pro de Halloween, que hay hasta cantantes cristianos que defienden Halloween y todo eso. Pero luego incluso los que hablan en contra de Halloween ponen en sus ministerios y en las fotografías escabrosidades y morbos de cosas fantasmagóricas y profundamente feas. Es a lo que yo voy. Es feo. Hablar en pro o en contra de Halloween colocando imágenes de fealdades se aleja tanto a lo que es el ser humano, a la estética y a la belleza,
que es profundamente feo ni siquiera ponerse a hablar de Halloween, ya sea, me da igual, ni en pro ni en contra, con imágenes feas. Está de más. Bueno, y ahora sí vamos con Proverbios capítulo 18, dar es abrirse. Dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Cuando hay mucho pensamiento en uno mismo, estás ensimismado, y cuando crees que todo gira en torno a ti y que el mundo no se mueve en otras direcciones para que tú aprendas, si crees que el mundo depende de ti, entonces realmente eres poco amistoso y te estás ocupando solo de ti misma y por ende perdiéndote muchas cosas que circunnavegan y que gloriosamente Elohim pone a tu alrededor, para que lo mires, para que repares y para que te goces. Dice, se opone al sentido común. Esta gente, aparte de ser poco amistosa, que se preocupa solo de sí misma, se opone al sentido común. Toda esta gente que no quiere más que recibir, recibir y recibir. Si dar es abrirse, pues no dar, ¿qué es? Cerrarse por completo. Entonces, si quieres recibir y recibir diezmos y recibir regalos y recibir cosas y no das, a la postre te lleva a perder territorio, porque ya digo, dar es abrirse y el hecho de abrirse ya es ocupar tu lugar. Verso 2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Si fueran propias opiniones estarían bien, pero normalmente lo que pasa es que lo dan de leído, sobre todo los medios de comunicación y la televisión, los dan de leído, la opinión no es de nadie, la opinión está ahí escrita y hay un tonto que la dice y la promulga, ¿verdad? No les interesa tener entendimiento. Les interesa seguir una corriente, un guión, una inercia. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. ¿Qué es una conducta escandalosa? Ponerte a hablar a gritos delante de la gente, por ejemplo, ¿verdad? Eso se debe evitar. Y dice, hacer el mal resulta en vergüenza. A la postre, aunque lo hagas escondidas, va a redundar en vergüenza. Y eso más de uno ya lo está sabiendo. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Un arroyo incipiente. Son palabras sabias. Y el burbujeante y lo incipiente es símbolo de alegría, ¿verdad? Y además aguas profundas, o sea que tienen mucho fondo para dar, ¿verdad? Para dar es abrirse, ese brotar también es abrirse y es dar. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Esto se hace en los juicios. Y esto se hace tanto en los juicios jurídicos como en los juicios de valor que hace la gente. La gente absuelve al culpable y niega la justicia al inocente. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. Esto se ve, por ejemplo, en los vídeos de YouTube, cómo la gente levanta cizaña, cizañas sobre países, como hemos hablado antes de lo de Irán, cizañas de una raza sobre otra, de una etnia sobre otra, de un país sobre otro, de un continente sobre otro, y se meten en problemas, porque continuamente se van metiendo en pleitos. ¿Y qué están buscando? Que les den una paliza. Y estas cosas no se hacen esperar. Una paliza que si no te la da el hombre, te la va a dar Elohim, que es peor, por supuesto. La boca, aunque es de otra clase, por supuesto. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Esto no hace falta decirlo, se pillan ellos mismos los labios porque hacen, o sea, dicen y no hacen,
y no cumplen y hablan que sí, pero no. Y entonces sus propios labios los delatan como mentirosos que son. Y entonces ya nadie les tiene en cuenta. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Rumores, rumores. Que eso también lo cantaba Rafael Acarrá. Los rumores. Hablar infundios. No cerciorarte de una cosa y dejarte llevar por el falso testimonio. De eso hay, vamos, infinidad. Porque hablan con mucha autoridad, con mucho conocimiento de causa, de gente que está expuesta, de gente pública expuesta. Pero muchas cosas son falsos testimonios. Eso es levantar infundios, falsos testimonios. ¿Verdad? Siempre ha habido leyendas negras acerca de gentes, de pueblos, de países, de caníbales, de gente que se comía el corazón de los niños, en fin, falsos testimonios. ¿Para qué? Para meter miedo. Y es que los rumores son deliciosos bocaditos. Fíjense, hablando de esto, que en México, por ejemplo, esto de los rumores son deliciosos bocaditos, circulan historietas precisamente ahora para Halloween, historias escabrosas, historias de fantasmas, historias de difuntos, de monstruos, de zombies, de vampiros, de tantas cosas. Es que los rumores son deliciosos bocaditos. Y entonces de uno pasa a otro, del boca a boca, ¿verdad? Uy, mira que se le apareció tal muerto. Es una mentira, pero es un falso testimonio que se pasa de boca en boca, porque son deliciosos bocaditos. Dice, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. ¿Por qué? Porque el perezoso se está destruyendo a sí mismo. El que destruye cosas destruye una externidad, pero el perezoso se destruye a sí mismo, internamente. Entonces dice que es malo, el perezoso es malo. Mucha gente no verá maldad en el perezoso. Bueno, pues la Biblia nos dice que sí, que es malo el perezoso. El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. El nombre del Señor es su dominio, su potestad, su autoridad. Ahí hay que ir, ahí hay que llegar, ahí hay que estar viviendo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. Entonces la gente que alcanza riqueza en el sentido de estatus, la gente que alcanza un estatus se cree que lo que ha adquirido, las posesiones materiales, le van a hacer de muralla alta, ¿verdad? Pero eso no es ninguna muralla alta, porque las cosas van y vienen. Las posesiones son lo que tienen, van y vienen. Ahora, hay cosas que tú puedes formar en tu carácter, que es las que te llevas a presentarle como ofrenda a tu Mashiach. Cuando tienes un carácter bondadoso, apacible, calmado, cuando tienes inteligencia, sabiduría, todo eso puedes ofrendarlo en una ofrenda eterna, pero las posesiones van y vienen. Entonces dice, la arrogancia va delante de la destrucción, obviamente. Generaciones arrogantes han precedido a grandes destrucciones. La humildad precede, sin embargo, ¿a qué? Al honor. Al honor. Tú puedes tener, puedes ser humilde teniendo mucha sabiduría, y esa sabiduría demostrada en la humildad te va a llevar a posiciones, al fin y al cabo, a la vuelta de los años, a posiciones de honor. Eso es así, eso lo creemos, eso lo confirmamos. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Tú no te paras a escuchar, solo te interesa un argumento, no te paras a escuchar el otro tranquilamente, tomando tus datos, tu capacidad analítica, sino que te dedicas a no escucharle y responder sin escuchar. Entonces eres un necio y encima eres vergonzante. El espíritu humano puede aportar
perdón, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? O sea, tu espíritu, digamos, que es parte de tu cuerpo, pero tu espíritu, que es tu ánimo, ¿no? Tu ánimo puede llevar incluso un cuerpo enfermo. En cierto momento puede tirar de tu cuerpo enfermo, tu ánimo. Pero ahora, cuando no hay ánimo, cuando es un espíritu destrozado, ¿quién lo puede sobrellevar? No te aguantas ni a ti mismo, ni psicológicamente, ni tu psicología, ni tu propio cuerpo, ni tus propias enfermedades. Estás ya totalmente, te sientes destrozado y viejo, que es lo peor. ¿Qué es lo peor? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Ahí está. Es la clave. Es la clave. Aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Por eso decimos que dar es abrirse, que me parece que era este verso el que presenta este concepto de dar es abrirse. Aquí la versión es: ofrecer un regalo puede abrir puertas. Dádiva, dice en otras versiones. Es una vía de acceso a la gente importante. En otras versiones dice dádiva. Vamos a ver 18, 16 de Proverbios. Vamos a verlo en versiones. Proverbios 18, 16. Vamos a estar viéndolos, queridos amigos, queridas amigas. Dice: la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Es muy bonito. Lo que das te abre puertas. Dar es abrirse. No solamente que te abres tú, y que ese abrirte tú te repercute en tu mejor posición, porque adquieres mejor posición en cuanto das, sino que también lo que te abre son puertas, opciones en la vida, las opciones de toma de decisiones. Esto es maravilloso. Dice: la dádiva de un hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. El don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Los regalos es una mala traducción porque los regalos implicaría tendencia al soborno, pero la mejor traducción es dádiva. La dádiva del hombre le abre camino, el dar, la capacidad de dar, y lo lleva ante la presencia de los grandes. Verso 17. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Antes de hablar en la corte en presencia de mucha gente, asegúrate que puedes soportar un interrogatorio. Y esto deberían aplicárselo también los ponentes. Si no puedes soportar un interrogatorio, no te presentes en la corte, porque delante de una corte celestial estamos todos. Por lo tanto, deberías, precisamente para confeccionar tus argumentos, para ensamblar tus doctrinas, deberías tú mismo plantearte interrogatorios, porque ahí se van a producir todo tipo de interrogatorios. ¿Por qué? Porque es la corte celestial. Ahí es cuando la palabra tiene que ser lo más aguda posible y lo más pulida posible. Entonces dice: tirar una moneda, que es, en otras palabras, echar suertes, puede acabar con la disputa. Resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Echar suertes es pues azaroso, ¿verdad? Dice que a veces se solucionan disputas con eso, recurriendo a lo azaroso. Aunque azar sabemos que es una tendencia pagana, pero es verdad que disputas se han resuelto dejando que el medio actúe, que es a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, así es como se han solucionado disputas. Verso 19.
Dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Así que cuida a tus amigos, ¿verdad? Ten cuidado con ellos, lo que les hablas, lo que les expresas, cómo te comunicas con ellos. No dejes que por la confianza al final la cosa asque, sino que precisamente si tienes gran confianza con ellos, ten más cuidado a la hora de hablarles y relacionarte con ellos. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida, y mira que te sientes bien cuando comes bien, ¿eh? Yo me acuesto ya espanzorrado en mi colchón y te sientes con una saciedad y dices, ya puede venir por donde quiera. Dice, las palabras acertadas traen satisfacción. De la misma manera que una buena comida, las palabras acertadas traen también satisfacción. Y es verdad. Incluso por internet lo hemos comprobado ahora más que nunca en este siglo. Cuando tienes una conversación apacible, buena, con corrección, con palabras acertadas, tanto de tu parte como la de tu interlocutor, oye, duermes como un cachorro, porque es que trae satisfacción, incluso chateando, incluso simplemente con palabras escritas. El hombre, dice, la lengua puede traer vida o muerte, ahí está. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, ¿verdad? Si hablas mucho, más posibilidades de errar. Eso es así. Sin embargo, la gente, principalmente en los opinólogos y en la gente de los medios de comunicación, en escritores, en dramaturgos, en intelectuales, multiplican las palabras. Es un grave peligro. Es un grave peligro porque vas a cosechar las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Esto es así. Eso es así. Eso, encontrar no la mujer, sino tu mujer, es lo mejor que hay, porque vas a encontrar un tesoro y una realización personal. Y de la misma manera, la mujer, cuando encuentra un hombre, se realiza. El pobre niega misericordia. El pobre ruega misericordia. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Entonces, al pobre le toca rogar misericordia. Ahora, cuando el pobre ruega misericordia, normalmente cuando el pobre se pone a rogar, a rebajarse misericordia, siempre hay un rico que ocupa ese lugar de responder con insultos. Es un juego de roles esta vida. No deberíamos aceptar el papel de pobre, porque si no va a venir otro que va a intentar meterse en el rol del rico, cuando a lo mejor la cosa no es tanta como parece. ¿Entienden lo que les digo? Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros, por la espalda. Puñaladas por la espalda, ya se sabe. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Fíjense lo que es la filiación, ¿verdad? Lo que es una verdadera y firme filiación. Porque al fin y al cabo todo funciona por filiación, no por lazos de sangre, si lo miran bien y lo reflexionan. Bueno, y hasta aquí esta prédica de Shabbat. Espero que la hayan disfrutado, espero que nos hayamos deleitado en la presencia del Eterno, que lo hemos hecho nosotros los primeros. Ya está atardeciendo, ya aquí un bello amanecer, están ya los colores rosáceos, violetas, preciosos aquí con las palmeras de fondo. Y entonces pues les deseamos a todos un bendecido Shabbat, pongan lo mejor en sus hogares, tengan lo mejor, las mejores bebidas, las mejores comidas, y principalmente satisfáganse con las palabras acertadas, que es el mensaje de hoy. Y dar y den siempre dádivas, porque dar es recibir, dar es abrirse, no solamente abrirse a ti mismo, sino abrirse puertas y abrirse corazones. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom, gracias.